Bienvenidos todos al Venezolano Hoy. Hoy vamos a conversar con el profesor Antonio de la Cruz, especialista en economía y petróleo, analista de tendencias y presidente de Interamerica Trends. Bienvenido, profesor, al Venezolano Hoy. Muchas gracias, José, por la invitación. Bueno, profesor, ya entremos en materia porque en relación con los temas petroleros en Venezuela va más allá de OPEP y producción. La relación y el vínculo entre Irán y Venezuela, de este alcance de cooperación, de este supuesto pacto o acuerdo en materia petrolera, que no solamente, ya lo estamos viendo, es para rehabilitación o reparación de refinerías, sino que también hay suministro de combustible. Y yo quería conocer para nuestra audiencia concretamente si solamente se concentra en reparación de refinerías o también ahora suministro de combustible. ¿Cuál es el alcance real, profesor? Fíjate lo siguiente, ¿cómo ocurre esto? Esto pasa, recordemos que Rosneft, la rusa, la estatal rusa, que manejaba el crudo de PDVSA, las exportaciones e importaciones de productos, recordemos que en el 2018 manejó hasta el 80% de esos volúmenes. Al retirarse en marzo de Venezuela por las sanciones de los Estados Unidos a las dos comercializadoras de Rosneft, tuvo que quedar eso, cómo resolver esa situación en Venezuela. Entonces, ¿qué pasó? Los grupos asociados a Maduro, y aquí por eso es importante el grupo de Alex Saab, asumieron ese vacío y empezaron a comercializar con el crudo las exportaciones y traer importaciones de gasolina. Si recordamos, en el 2019 no hubo esa gran escasez de gasolina porque la traía Rosneft. Entonces, la importación, porque las refinerías estaban en esa época también en el suelo. Entonces, ¿qué pasa? En una apertura comercial de Alex Saab con los iraníes, porque esa relación es de Alex Saab, él abre un acuerdo con ellos, comercial, y establece las relaciones y pauta comprar gasolina para traer a Venezuela. Pero a su vez, en una solución que es necesaria, es resolver también el estado crítico de las instalaciones de refinación en el país. Entonces también aprovechan y consultan con los iraníes y hacen un acuerdo de asistencia técnica para reparar las refinerías en Cardón Amuay y las refinerías del Palito. Entonces tenemos un contrato de servicio que es para reparar y un contrato de suministro de combustible, pero es un contrato comercial, no tiene nada que ver de Estado a Estado, no. Eso que se ha creado, esa narrativa, no es totalmente cierto. Y la relación no es no es, ¿cómo se llama? De William. No es de William, no. De Tarek. De Tarek, perdón. Sí. De Tarek, sino es de Alex Saab. ¿Por qué? Porque él maneja los negocios de una manera individual. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando mandan los primeros 4 barcos para satisfacer las necesidades internas, porque no lograban levantar la refinería y ya empezaban a tener problemas en el país, que hubo una gran escasez, y ahí Irán cobró eso con oro. Eso se pagó con $400 millones en oro. Entonces, eso y la gasolina que trajeron costó alrededor de unos $40 millones. Entonces, ¿qué pasó? Trajeron gasolina y trajeron componentes para hacer gasolina, para poder, en el momento de arrancar las refinerías, poder tener un cierto periodo de estabilización de la refinería y poder generar producción propia. Porque ¿cuál es el consumo de gasolina en Venezuela? Venezuela ahorita está consumiendo unos 110.000 barriles día aproximadamente. Antes se consumía 200.000 y en la época pico unos 350.000 barriles día. Entonces, y Caracas consume de esos 100.000, un 30%, 30.000 barriles día. Eso es bueno tenerlo porque eso es lo que genera la crisis dentro del país. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la gasolina se paga de contado. Entonces, el segundo envío, el primer envío fue con buques iraníes. Y ahí los Estados Unidos no quiso tomar la decisión de pararlo, porque generaría una situación de conflicto en el estrecho Hormuz geopolíticamente, y eso le generaría una situación difícil en un momento electoral aquí al presidente Trump. Entonces,
Pero en esta segunda oportunidad, como es comercial, los armadores, los buques, no eran iraníes, eran griegos. Y fueron confiscados. Y fueron confiscados. Entonces, ¿qué ocurrió? El juez de aquí del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., vino y generó una orden por violación de las sanciones que tienen sobre la Guardia iraní. Entonces, el contenido de los buques es gasolina iraní, pero el buque no es iraní, como han sostenido los iraníes. Entonces, ¿qué ocurre? Al aproximársele a los armadores, que son los dueños del buque, le dijeron, vamos a confiscarlo, como tú dices, por una orden de un juez. Y ellos dijeron, no, preferimos entregar la carga, que nos retengan los buques. Entonces, en una operación de barco a barco, la carga fue entregada a las autoridades de los Estados Unidos y ahí no hubo una operación de las fuerzas navales americanas ni nada, sino se entregó comercialmente y esa carga sí se encuentra hoy ya en aguas territoriales de los Estados Unidos, en el Golfo de México. Claro, entonces, ahora interesante, profesor, porque su último tuit, y yo quería que esté en sintonía con lo que está señalando, dice, Alex Saab era el dueño de la gasolina de los buques iraníes que incautó a Estados Unidos. Ya un poco lo que nos está explicando. Es correcto. ¿Por qué? Porque el que tiene el negocio con los iraníes es Alex Saab. Entonces, él es el dueño. Maduro, este sí es una especulación, José, él no ha pagado esa gasolina porque Maduro seguro la paga en Venezuela. Entonces, por eso no ha chillado Maduro. Pero, sin embargo, eso sí le crea una crisis interna, porque al no tener importación de combustible, hay el déficit en el país que estamos viendo, porque ya la gasolina iraní se terminó, se está agotando. Entonces, Caracas, que es la que surte, lo poco que pueda generar, si ahorita tanto Cardón como el Palito tienen problemas y no están funcionando, vamos a ver también si esto se sostiene por lo menos por unos 10 días, también escasez de combustible, de gasolina en Caracas. Entonces, en la región, ya lo hemos visto, está muy fuerte, y en Caracas, si no logran importar gasolina, y aquí los buques privados van a tener mucho cuidado porque ya vieron la experiencia que tuvieron estos tanqueros, entonces va a ser muy difícil para el régimen de Maduro conseguir. Tendría que llegar, ahí sí, como tú lo planteaste al principio, un acuerdo con los ayatolás, que no sé si en este momento lo querrán hacer. Ahora, profesor, cuando usted precisa con mucha seguridad que Alex Saab era como, digamos, el artífice de ese acuerdo, como realmente el creador de ese vínculo entre Venezuela e Irán. ¿Por qué Alex Saab? Sabemos que es un empresario barranquillero, yo estoy en Bogotá, se conoce negocios, luego todos los acuerdos comerciales, se le acusa de ser testaferro de Nicolás Maduro. Y Alex Saab en un negocio petrolero. Porque, ¿qué pasó con Alex Saab? Alex Saab se convierte, como tú lo señalaste, en el testaferro de Nicolás Maduro y empieza a operar en todas las áreas que pueden hacer negocios. Y uno de los negocios, porque PDVSA ha perdido la capacidad de sus propios buques, es el negocio del petróleo. Entonces, entran como grupo a negociar, pero no es la cara comercial de Maduro, el testaferro, y él es el que por eso establece la relación. Porque Alex Saab llega, como todos ya sabemos, lo presenta la senadora Piedad Córdoba. Que lo ha negado, Piedad Córdoba. No, pero sí hay confirmación de que ella lo presenta a Maduro. Pero en la reunión que él asiste, ahí básicamente, esto es también una especulación. Para mí, quien lo introduce es la canciller de ese momento, ¿verdad? Que era muy amiga de Nicolás Maduro y que era la única persona que tenía la confianza del presidente Santos. La canciller colombiana, profesor Holguín. La canciller Holguín. Para mí, la piedra clave para la entrada de Alex Saab a esa reunión con Chávez y presidente Santos fue la canciller Holguín, que tenía una extraordinaria relación con Nicolás Maduro porque los dos eran cancilleres. Entonces, si a la canciller a la ex canciller no se le ha preguntado abiertamente ese vínculo con Alex Saab, porque para mí fue un puente entre Piedad Córdoba reforzado con la canciller para los negocios en Venezuela.
Y ella no ha declarado. Es muy curioso la revelación y un personaje clave en todo este entramado es justamente la canciller María Ángela Holguín, la canciller del expresidente Santos. Ella no ha salido a declarar, profesor. Por eso, esa es una persona que habría que preguntarle, porque ella estaba sentada ahí, y el presidente Santos dijo, a mí me lo trajeron, y si se lo trajeron, tuvo que haber sido la segunda persona que está ahí, porque tú le tienes confianza, tú dices, bueno, si tú lo estás trayendo, tú le hiciste el chequeo, porque nadie entra a una reunión esa si no hay un chequeo por parte de seguridad. Y además habían dos presidentes de Estado en un solo espacio. O sea, Sí. ¿cómo que no se sabía? Porque yo no sé, profesor, si usted tuvo la oportunidad de ver las declaraciones del expresidente Santos, donde él dice, se defiende y dice, eso fueron unas declaraciones al Tiempo de Bogotá, y dice, es que ustedes no ven en el video que yo le pregunto a María Ángela, ¿quién es este? Porque y Santos dice, es que yo no lo conocía. Y la canciller, si mal no recuerdo, dice, no, yo no sé quién es. Claro, en ese momento se quita porque le pregunta, pero lo dejan entrar. Y asimismo, para mí, los dos cancilleres estaban de acuerdo, tanto Nicolás y la Holguín. Y así es que entró, porque él arma ese negocio y después, por supuesto, viene la muerte de Chávez y quedan conectados ya Alex Saab y Nicolás Maduro. Muy interesante esto que nos acaba de revelar el profesor Antonio de la Cruz Maracucho, del Estado Zulia, está con nosotros hoy acá en el Venezolano Hoy. Profesor, una pregunta también en relación con la situación hoy día de la situación petrolera en Venezuela. Ya no hay gasolina. Vimos unas escenas verdaderamente dolorosas, indignantes hace un mes y medio. Se vienen unas imágenes parecidas o peores frente a una escasez realmente grave en Venezuela de gasolina. Vamos a volver a ver, sí, José, esas escenas porque hay mucha dificultad de producir combustible internamente. Si tú no logras levantar las refinerías para generar la gasolina que consume Venezuela, vamos a depender de la importación. Entonces, si no estamos teniendo en este momento la posibilidad de traer por la parte privada comercial gasolina, vamos a tener déficit y por lo tanto vamos a ver esas escenas en la parte de combustible. Y en la parte de petróleo es muy grave también porque actualmente en la última cifra de la OPEP, por la fuente independiente, Venezuela produjo 350,000 barriles día de petróleo. Es una cantidad que realmente desde 3 millones, que fue cuando llegó Chávez a la presidencia, es mínima. Y si se mantiene esta tendencia de no poder sacar crudo, de exportar crudo, nosotros podemos llegar un momento en Venezuela a ver que no vamos a producir petróleo, porque va a haber mucha dificultad por la parte de seguridad de las instalaciones. Entonces vas a tener que parar toda la producción para poder evitar un accidente industrial. Profesor, se habla que efectivamente es casi dirían una vergüenza que Venezuela esté importando petróleo, ¿no? Y además los diarios y todos los venezolanos dicen es que nosotros tenemos unas reservas de petroleras más grandes del mundo, etcétera. Siempre la consigna, Venezuela igual petróleo. Y resulta que hoy día entonces Venezuela tiene la industria petrolera, podemos afirmarla, profesor, completamente destruida. ¿Es responsabilidad del gobierno chavista haber destruido la industria petrolera? Totalmente, porque se dedicaron a ordeñarla, se dedicaron a extraer todo y se dedicaron a meterla en actividades que no le competían. Vendían comida, tenían todos los programas esos sociales que le entregaron. Entonces, las capacidades para poder asegurar el futuro de la industria se dejó por fuera. No se hicieron las inversiones, no se hicieron los mantenimientos, porque creían que iba a durar siempre un precio muy alto de unos $100 que llegó a tener Chávez en el 2010 y no hicieron los esfuerzos para cuando cayera el precio poder tener una industria que pudiese mantenerse. Entonces, claro, al no tener ingresos, no tener dinero, no pueden recuperarla. Entonces, lo que han hecho básicamente es quitarle partes a los equipos para poder arrancarla y eso al final te da un colapso. Y en el caso de las asociaciones, que fue lo que le salvó en la faja petrolífera del Orinoco, el modelo precisamente que criticaron cuando llegó Chávez al poder, que es la asociación, ellos básicamente lo que hicieron fue forzar a la socia a que diera un préstamo, y por eso hay deudas con Chevron y con Repsol
y con varias de ellas, con la misma China y con la misma Repsol, pero con Repsol ya se pagó la deuda, para poder, con ese capital, poder activarla. Pero si ya no tenemos eso en este momento, por eso digo, la producción va a tender a cero. Profesor, y para los próximos meses, el próximo año, ¿cuál va a ser la situación de la industria petrolera venezolana, PDVSA? ¿Qué estatus tiene esa empresa, mayoría accionaria venezolana? ¿Qué nos espera? Interesante pregunta, porque aquí el escenario que tenemos que plantearlo, José, es ¿cómo la vamos a ver dentro de un escenario si se da la elección? Está pegado con la elección parlamentaria, el futuro de Venezuela. Si la elección parlamentaria participan todos los que dicen que van a participar y legitiman una Asamblea Nacional, entre comillas, para justificarle a Rusia y a China que hagan las inversiones, podemos ver que el régimen de Maduro va a entregar la industria petrolera, la va a vender. Lo que viene es una fase de privatización de Venezuela y de PDVSA. Van a entregarla porque ya no tienen capacidad. Entonces van a vender a precio de gallina flaca esta industria porque realmente está muy deteriorada. Entonces, ¿qué ocurre? Porque ellos necesitan, para poder invertir ahora, porque como no hay capitales del Estado para poderlo hacer, entonces van a tener que pedírselo tanto a China y posiblemente Rusia en ese momento, que vengan con sus capitales y reactiven, pero van a tener que entregarle las empresas, porque van a pedir, pero esos contratos tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Por eso es la importancia para Maduro tener una nueva Asamblea Nacional para que le aprueben esos contratos. Y esa es la insistencia, porque Maduro no le preocupa las sanciones de los países de Occidente, los 60 países que reconocen al gobierno interino. Maduro lo que quiere es poder esgrimirle, darle una garantía a Rusia y a China de que sus contratos son aprobados por una asamblea y que tienen validez si en un momento hay un retorno a la democracia, para ir a un juicio en el Club de París y demandar al Estado venezolano, en ese momento un gobierno democrático, para que cumpla con su deuda. Y por eso él necesita eso. Y allí realmente hay una piedra angular, José. Sí, si no se da, vamos a poner el otro escenario, si no se da y se logra mostrar de que es una asamblea que no tiene la legitimidad, entonces, y se le hace llegar el mensaje a Rusia y China, que a pesar de que ellos hagan ese esfuerzo en un nuevo gobierno democrático, esos contratos nos van a ser reconocidos, como ocurrió con el oro en Londres y como ocurrió con Cirgo aquí en Estados Unidos. Porque eso también es necesario empezarlo a comunicar. Rusia y China no tienen una garantía con una nueva asamblea que no sea reconocida por el mundo democrático, porque los juicios para poder defender estas demandas se encuentran precisamente en países que hoy reconocen al gobierno interino de Venezuela. Profesor, antes de entrar en materia en relación, sabemos que usted es un analista de escenarios internacionales, de política internacional, pero antes de pasar a hablar sobre el papel que juega Estados Unidos frente a la crisis de Venezuela, quiero precisar lo siguiente. El consumo interno de combustible en Venezuela, ¿de cuánto es y cuánto está produciendo? Para que los venezolanos que nos están viendo logren dimensionar. ¿Podrías repasar exactamente cuánto está produciendo? Por favor. En producción ahorita lograron producir en un momento hasta 30,000 barriles día, pero ahorita está caída esa producción. Okay. Y el consumo interno es para todo el país. ¿Okay? Para todo el país, sí, claro. 110,000 barriles día. Ajá. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo un déficit de 70,000, 80,000 barriles día de petróleo. Sí. Eso, si no lo logro tener, ¿verdad? Entonces voy a tener un problema ¿dónde? A las regiones, porque si estoy produciendo internamente, pongamos 20, 25,000, eso lo estoy enviando a Caracas, como hacen con todos los servicios en Venezuela. Se mantiene Caracas surtida y el resto de la región sufriendo. Sí, profesor, ¿y la situación de la OPEP? La semana pasada trascendió en los medios de que los países miembros de la OPEP y la propia organización había, no sé si el verbo era sacado, o sancionado internamente. Fue como una información medio velada que trascendió en los medios. ¿Es así?
es una información en la que, ¿qué pasa en la OPEP? En la OPEP, Sí. los dos, bueno, la OPEP quien manda realmente es Arabia Saudita, ¿okay? Porque produce, si él quiere, ahorita está produciendo 9,5 millones de barriles día, pero si él quiere produce 11 millones de barriles día. Él produce un 30% de lo que produce, un poco más, porque ahorita está produciendo como 26 millones de barriles día la organización. Entonces, él produce casi, no llega a la mitad, pero produce como el 45%. Entonces, el poder de decisión ahí lo tiene Arabia Saudita. Y cuando hizo el acuerdo de lo que es OPEC más, que tiene un símbolo más, que incluyen a Rusia, entonces Rusia y Arabia Saudita son los grandes tomadores de decisiones. Y si metemos a Estados Unidos en el momento que estaba produciendo 11 millones, ellos tres producían el 30% de la producción mundial. Entonces esos eran los tres grandes jugadores en el mercado petrolero. Entonces, cuando Arabia Saudita quiere que el precio se sostenga porque lo considera que en $45, $44 el Brent, el Brent, sí. Él necesita a lo mejor buscando un precio un poco mejor para poder cubrir el déficit fiscal, sobre todo en este momento de pandemia donde tú has empezado a generar dinero inorgánico. Entonces, él necesita recortar, pero hay países que ante la crisis no pueden recortar. Entonces, ahí puede haber, en ese sentido, una disputa interna. Pero al final, Arabia Saudita siempre impone la decisión a su manera. De acuerdo. Profesor, ahora cambiemos de tema y vayamos al escenario político internacional. Vienen elecciones en Estados Unidos en noviembre. Hemos visto muchos medios reseñando y reflejando que Donald Trump no le está yendo muy bien en las encuestas, al parecer. Y la pregunta de siempre que nos hacemos los venezolanos y muchos analistas y políticos y es, ¿se considera que la defensa de la democracia en Estados Unidos la defensa de la democracia en Venezuela es una prioridad para Estados Unidos, profesor? ¿Usted qué dice? La situación de Venezuela dentro del contexto de la política norteamericana es de los dos partidos. Es una política de Estado. Tanto los republicanos como los demócratas entienden que en Venezuela la situación debe resolverse. En el caso de los demócratas, ellos ven más la violación de los derechos humanos. Ellos se focalizan mucho más en esa dirección, igual que a nivel global en el cambio climático. Son como sus dos grandes líneas de acción. En el caso de los republicanos, su tendencia es más hacia la restauración de la democracia. Entonces, por eso, cuando uno ve quién preferiría Maduro que surgiera como victorioso en estas elecciones, sería los demócratas, porque en ese sentido él piensa que puede tener un juego político con él, porque no le exigiría el cambio de modelo de ir a una democracia, sino que le permitiría más bien jugar con los partes de derechos humanos, liberación de los presos políticos, unas elecciones un poquito más observadas, ¿verdad? Pero no necesariamente con todas las condiciones. En ese sentido, es lo que yo observo que podría tener diferencias. Sin embargo, los dos partidos coinciden que en Venezuela debe haber un cambio para mejorar la calidad de vida de los venezolanos y evitar el sufrimiento que tiene ahorita por la crisis económica y política. Profesor, también hay una percepción de que Estados Unidos no ha querido, no ha podido ejecutar y convenir una coalición internacional, una coalición de intervención militar internacional. Lo han pedido algunos actores democráticos en Venezuela, lo han pedido, lo han hecho público. Ayer, Marco Rubio, el senador cubano-estadounidense, dice que al parecer, según lo que pudimos leer, esa intervención no es posible porque es que Estados Unidos no tiene como las pruebas, al parecer, de que haya una amenaza real e inminente contra su seguridad. ¿Qué interpretación le da usted a estas apreciaciones? Ok. La amenaza a la seguridad, que es lo que mueve realmente una posible intervención de Estados Unidos, porque es su seguridad la que lo determina, es mucho más directa a Colombia y a Brasil y a los países andinos por la migración de los venezolanos y por la exportación del modelo
del socialismo del siglo XXI, que lo vimos el año pasado con las protestas en Chile, en Colombia, en Ecuador, no llegó tanto en Perú, pero las protestas que se dieron. Entonces, la amenaza directa es más para los países de la región que para lo mismo Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos ha consultado con sus pares para buscar esta solución, ni Colombia ni Brasil están dispuestos a asumir ese costo. Entonces, si los que desde el punto de vista de seguridad son mucho más afectados que los Estados Unidos no están dispuestos, Estados Unidos tampoco asume el liderazgo por sí solo. Porque entrar en Venezuela significa enfrentar una guerra de guerrillas, enfrentar un ejército, porque no es, vas a ir a derrotarlo y vas a tener muertes de parte de los ciudadanos norteamericanos. Y ellos para ese sentido consideran que no debería ser en este momento, porque no consideran que la amenaza es tan real para ellos como para los vecinos. Si en Venezuela hubiese una base misilística, que por supuesto una base misilística en Venezuela llega muy rápido a Miami, es una amenaza directa, ahí sí sería una acción unilateral por parte de los Estados Unidos. No tomaría ni siquiera en cuenta a los vecinos, pero no están en esa fase. Gracias, profesor. La verdad que con sus opiniones y sus aclaratorias hemos podido entender parte, pues es una situación muy, muy compleja. Y lo sabemos todos quienes estamos analizando y llevando adelante el día a día de la situación en Venezuela. Muchísimas gracias, profesor. Ya para terminar, ¿qué es Inter-America Trends, profesor? En esta ciudad, en Washington, D.C., es la capital política de los Estados Unidos y podríamos decir del mundo. Entonces tú aquí para poder, porque como tú conoces, mi experiencia es más en el sector petrolero, yo trabajé en la industria petrolera, entré por Maravén y terminé en PDVSA, por supuesto, después de la integración. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando decidí vivir en Estados Unidos, tendría que insertarme o en un organismo multilateral, porque aquí están, ¿qué se encuentra aquí? Organismos multilaterales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional. También tienes las universidades, ¿okay? Aquí hay muchas universidades. Precisamente, entonces tenemos alrededor de unas 7 o 8 universidades dentro de la ciudad. Y tienes, por supuesto, el Congreso y la Casa Blanca o la administración. Entonces, esos son básicamente, bueno, también tienes la OEA, que es otro organismo multilateral, y tienes la sede también, aquí está la sede de la Organización Panamericana de la Salud, pero hay mucha organización multilateral. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Para tú poder tener vigencia en esta ciudad, la manera como yo lo vi es creando conocimiento, es que se llaman los tanques de pensamiento, los tanques de conocimiento. Los think tanks que aquí existen muchísimos, pero muchísimos. Aquí deben haber como 90, 100 think tanks. Entonces, el área, en el momento en que yo vengo a Estados Unidos y me radico, que fue más o menos 2011, 2012, en ese momento, el conocimiento sobre los datos reales de Venezuela no se tenían, porque recordemos que Hugo Chávez no publicaba la data real de Venezuela. Bueno, Maduro tampoco. Bueno, pero empezó con Chávez. Con Chávez, sí. Entonces, en ese momento, lo que se nos ocurrió a un grupo pequeño, muy pequeño de venezolanos, fue integrar una iniciativa que se llama Inter-American Trends para generar información y contenido en ese sentido. Y eso, por supuesto, tiene clientes, en aquel momento lo tenía los tenedores de los bonos en Nueva York, Wall Street, porque le interesaba conocer si el gobierno iba a pagar, si el gobierno iba a mantener, si no iba a pagar. Y el Congreso norteamericano que pide ese tipo de información y también en un momento la administración de los Estados Unidos, básicamente. ¿Son redes sociales de ustedes? Las redes sociales, la mía, como tú sabes, Ann Cruz con piso, @, ¿cómo se llama? Twitter. El Twitter, sí. Instagram también es... la misma clave para todo, esa es. De acuerdo. Bueno, profesor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, toda la audiencia del Grupo Editorial Venezolano. Estamos muy agradecidos por haberlo entrevistado, haber podido desentrañar cada vez más día a día toda esta situación
que se vive en Venezuela, y más la petrolera, que de hecho yo tengo como una idea, una percepción que en los últimos meses, más allá de los buques iraníes, se habla muy poco sobre la situación de la industria petrolera venezolana, y usted nos ha hecho unas aclaratorias y un análisis muy interesante. Gracias, profesor. Muchas gracias, José, por la invitación. Un placer. Igualmente ustedes, gracias, hasta luego. Hasta luego.